No sé si tienen preguntas primero o comentarios. Ok, gracias. Miraremos de nuevo para eso al fin de la clase de hoy. Bueno, entonces aquí la última vez pienso que hablábamos un poco básicamente un poco separando lo que podemos ver con desplazamiento después de nuestro sismo y que había aquí dos en esta fórmula, dos términos, un de campo cercano, que entonces corresponde a este aquí, y un de campo lejano, que básicamente entonces corresponde a lo segundo. Aquí tenemos de nuevo esta ecuación del desplazamiento que vamos a recibir en nuestras estaciones sismológicas. Como yo veo que hay uno que es el campo cercano aquí y el otro el campo lejano al otro lado, entonces es porque aquí vemos la disminución de una parte que está en 1 sobre r cuadrado aquí y la otra parte que entonces disminuye en 1 sobre r solamente. Y entonces hay esta parte de campo lejano que entonces va a ser como dominante cuando la distancia es larga. Y entonces cuando estamos en distancias de algo como unas veces el tamaño de falla, entonces ya estamos en campo lejano. Lo que queremos decir es que, por ejemplo, si tenemos un plano de falla como este, aquí, donde ocurre un sismo, entonces, aquí tenemos su longitud L, por ejemplo, y entonces cuando estamos a 3 más o menos veces la distancia de este plano de falla, ya estamos más en el campo lejano, así. Básicamente es lo que quiere decir que mi sismo, en lugar de verse como un plano de falla bien definido, como lo que tenemos aquí, entonces desde este punto lejos, mi sismo se ve más como un punto, así. No tengo que tomar en cuenta toda la descripción de mi ruptura en este caso. Para la mayoría de los sismos y de los casos estamos en campo lejano, no tanto en campo cercano. El campo cercano es un poco diferente. Por ejemplo, estaciones muy cerca de los sismos, podemos ver entonces lo que llamamos el desplazamiento estático, que corresponde a deformación permanente. Básicamente, mirando que hubo un desplazamiento de tal sobre mi falla, por ejemplo, durante el sismo. Eso se puede modelizar mejor cuando estamos más cerca de la falla, aunque se puede hacer desde lejos también, pero no es como la misma precisión tampoco. Cuando estamos en campo lejano, como en este caso aquí, lo que vemos no son deformaciones permanentes. Lo que vemos son las ondas, así, que en general nos dan solamente una deformación que después es como reversible y entonces
no nos quedamos con una deformación después del pasaje de nuestras ondas. Obviamente hay casos especiales que sí, pero en muchos casos, por ejemplo, cuando sienten un sismo aquí en Bogotá, después de ver las ondas pasar por Bogotá, no hay como no hay como deformaciones permanentes. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro sismo. En campo cercano vemos el sismo como tal con lo que sabemos entonces de un sismo que corresponde a un desplazamiento así sobre un plano de falla. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un sensor aquí, se va a desplazar hasta esta nueva posición y entonces corresponder a una distancia d que tenemos también en en este gráfico, básicamente. Entonces pasamos de un desplazamiento de 0 a la posición inicial hasta un desplazamiento X, por ejemplo, 1 metro, que corresponde a su nueva posición así después del sismo. El desplazamiento no es instantáneo, entonces toma su tiempo. Es por eso que tenemos una función así suave que vemos aquí suavemente desde un valor de desplazamiento hasta su máximo de desplazamiento. Cuando hacemos la derivada de esta función de desplazamiento, obtenemos algo como una gaussiana en velocidad. Aquí solamente entonces tomamos la, la derivada de mi desplazamiento, de mi función de desplazamiento. Entonces, aquí depende del tiempo. Entonces, eso es para el campo cercano, pero entonces para el campo lejano es un poco diferente. Lo que vemos en desplazamiento es más entonces una subida y después un retorno al estado inicial, entonces en 0 aquí, hasta como un valor máximo m, por ejemplo. Y entonces, cuando tomamos esta función y que tomamos de nuevo su derivada, obtenemos una nueva función que se ve como esta. Con, por ejemplo, esta cosa que va en 0 aquí. Porque es como interesante, es porque en el campo lejano usamos una función de la fuente directamente y entonces usamos directamente este tipo de función. Cuando estamos en el campo lejano, entonces nuestros sensores generalmente están de velocidad y entonces la señal que vamos a recibir va a verse un poco como lo que vemos aquí, un tipo de sinusoide aquí en el sismograma, básicamente. Aquí ven que hay unos pequeños como parámetros. Entonces, por ejemplo, este omega 0 y este M0 que tenemos aquí. El M0 es el momento sísmico, de lo cual vamos a hablar de nuevo un poco más tarde. Y este momento sísmico nos da como una pequeña fórmula que vemos aquí. Es una medida de la fuerza de nuestro sismo. Entonces, si yo tengo una señal que registro a una estación, yo voy a tener aquí la distancia entre
la estación y la fuente. Así, yo voy a tener este omega 0 que corresponde al máximo de mi espectro de mi señal de desplazamiento. Entonces, tomo mi señal de desplazamiento, yo calculo la transformada de Fourier y entonces yo veo este plato, así esta parte constante, y yo lo voy a usar dentro de mi fórmula. Aquí hay algo un poco especial que se llama diagramas de radiación. De eso vamos a hablar al fin de esta presentación. Va a ser un valor, por ejemplo, 0.6, 0.8, verán al fin. Y aquí tenemos una parte densidad y una parte C que corresponde a la velocidad. Entonces, puede ser de las ondas P o de las ondas S, dependiendo de lo que uso para este parámetro que vemos aquí. Entonces, lo importante es de ver que básicamente desde el campo lejano, con nuestras señales en desplazamiento, podemos usar directamente esta señal para obtener una medida de la fuerza de nuestro sismo. Si tenemos algo en velocidad, lo que hacemos es una integración y obtenemos nuestra señal en desplazamiento y después hacemos una transformada de Fourier y obtenemos esta medida que vemos aquí de la fuerza de nuestro sismo. Aquí este FC es la frecuencia de rincón, corner frequency, que depende también del tamaño de nuestro sismo. Entonces, es un parámetro que unas personas usan para hacer una estimación del tamaño de nuestro sismo. Pienso que hablaremos más de este parámetro cuando hablemos más de magnitud, básicamente, al igual que el otro parámetro M0. Aquí primero vamos a hablar un poco de las fallas, porque la mayoría de los sismos, de lo cual hablamos mucho como en los media o en los diferentes tipos de estudios, ocurren sobre fallas. Entonces, yo pienso que ya han visto este tipo de representación. Nosotros tenemos tres medidas sobre nuestro plano de falla. Tenemos el azimut, que corresponde a este falla aquí. Entonces, es desde el norte normalmente, que va entonces de 0 a 360 grados. Tenemos un buzamiento generalmente tomado desde la horizontal, entonces tenemos aquí nuestro buzamiento, es el mismo ángulo que tenemos aquí. Y tenemos un ángulo de deslizamiento, algo que de pronto no incluyeron la última vez que vieron eso, pero entonces eso nos dice en cuál dirección se fue la parte que está como encima del plano de falla. Entonces, es este ángulo de deslizamiento. En inglés lo llamamos rake, aquí. En inglés eso es el dip y eso es el azimut, aquí en inglés. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes tipos de fallas y entonces, dependiendo de este tipo de falla, vamos a obtener diferentes ángulos para el rake entre 0 y 180 grados o 0 y menos 180 grados, es igual. Y entonces, por ejemplo, para una falla como esta que es sinistral,
entonces vamos a obtener un rake de 0 grados, porque entonces estamos mirando el movimiento de, de esta parte que corresponde a esta flecha. Un dextral, entonces, en este caso, corresponde a esta flecha y a esta dirección, así, entonces 180 grados. El normal va hacia abajo, entonces es esta flecha que vemos aquí, entonces tenemos un rake de menos 90 grados y la parte inversa obtenemos entonces un movimiento hacia arriba y un rake de 90 grados, así. Son como casos especiales, podemos tener cualquier dirección y tener entonces una combinación entre diferentes movimientos para nuestros sismos. El momento sísmico de lo cual hablaba un poco antes, este MO o M0, corresponde a una estimación de qué tan fuerte es mi sismo. Normalmente solamente hay una pequeña ecuación con 3 parámetros, una multiplicación entre el módulo de rigidez aquí, la superficie de la falla y el desplazamiento medio o promedio sobre mi plano de falla. Entonces, el S puede ser, por ejemplo, el ancho que multiplica la longitud o algo más esférico, por ejemplo, para un crack. Y entonces, nuestra M0 se calcula sencillamente y las unidades son de Newton metros o de DIN centímetros, así. El DIN centímetros se usa más en Estados Unidos, pero las unidades sistema internacional son estas de Newton metros, así. Y con eso ya tenemos una muy buena estimación de qué tan grande es mi sismo. Ahora vamos a representar o necesitamos una representación para nuestro sismo y nuestras fallas. Entonces los vamos a poner de nuevo en el StereoNet, esta proyección estereográfica. Y vamos a usar esta proyección que entonces de áreas iguales, que yo pienso que ya usaron al menos en geología estructural. Entonces yo pienso que ya saben un poco cómo funciona. Tenemos ángulos aquí que corresponden al azimut, entre 0 y 360 grados. Y tenemos el buzamiento entre 90 grados aquí y 0 en los bordes. Entonces, tenemos las cosas verticales aquí cerca del centro y las cosas horizontales cerca de la periferia de mi representación. Bueno, okay. Los planos en esta gráfica se representan con líneas. Nosotros en sismología usamos la proyección inferior del hemisferio inferior, como lo que vemos en esta pequeña gráfica. Y entonces lo que hacemos es representando la intersección entre el plano y esta hemisfera y después la proyectamos sobre un plano y entonces nos da un resultado como por ejemplo así en 2 dimensiones para nuestro plano. Es algo, pienso que es como muy útil, pienso que se hace muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos un
unos ejemplos. Yo quiero que en el chat me digan un poco el azimut. Por ejemplo, aquí voy a poner plano 1, plano 2, plano 3 y plano 4. Y entonces para esos 4 planos me dicen rápidamente el azimut y el buzamiento de esos 4 planos. Bueno, entonces azimut 0 sí para 1, 2, 3. Entonces no, no se toma como el azimut un buzamiento negativo. Es más que entonces vamos a, en general, dar un azimut que toma eso en cuenta o lo vamos a especificar. Entonces, por ejemplo, para el 1, por ejemplo, va a ser podemos decir, un azimut de 180 grados y un buzamiento de 60, básicamente. Y para los demás, el 2 y el 3, vamos a tomar un azimut de 0 y un buzamiento de 90 y de 70 grados. Así. Hay diferentes maneras de hacerlo. Yo vi personas diciendo que es algo norte-sur, también a 0, con un buzamiento hasta el oeste, y entonces especifican la dirección de buzamiento del plano. Para el número 4, entonces, ¿cuál sería el azimut? Ujú. Sí, yo entiendo. Y el azimut del 4, sí, exacto, se ve 1, 2, 3, 4, sí, sí, exacto, 45 grados y un buzamiento que, como lo que me mencionas en el chat, que es más fácil de rotar primero el papel para ver entonces qué tanto tengo de esta distancia que tenemos aquí y entonces reportar esta distancia en esta parte y entonces yo pienso que obtendríamos un buzamiento de más o menos 60 sin ser completamente seguro con esta representación, pero también aquí ven entonces el buzamiento, los diferentes buzamientos, y aquí entonces cierra 60 grados. Pero como tú me lo mencionas, normalmente se hace como una pequeña rotación para poner el plano norte-sur, así, y entonces en esta posición se puede medir bien el buzamiento. Puf, puf, sí, yo pienso que aquí
Estamos bien entonces con este concepto. En esta serie hay diferentes casos, entonces aquí, por ejemplo, rumbo 90, buzamiento 90, rumbo 0, buzamiento 90, rumbo 0, 80, 60, 45, 30, 10, entonces, y aquí una mezcla de los dos, un rumbo de 45 grados este, así, un buzamiento de 45 grados. Aquí un rumbo más alto de 135 este, aquí tenemos el 35, y un buzamiento de 80 grados. Aquí un rumbo entonces de 280 grados, así, con un buzamiento de eso no puede ser. Aquí eso, yo pienso que el buzamiento aquí es más de 30 grados, entonces. Bueno, entonces esos son como ejemplos de cómo tomar este buzamiento y azimut dentro de nuestras gráficas de este Leonet. Hay algo que vamos a usar, obviamente les hablo de todo eso porque en la representación de la fuente de unos sismos vamos a reponerlos dentro de esos diagramas. Entonces, es por eso que le estoy como hablando de estas representaciones. Dentro de esas representaciones también vamos a necesitar representar puntos o puntos en esta representación y líneas en el caso real. Entonces, por ejemplo, el polo del plano esta recta que corresponde a la perpendicular al plano pasa por un punto y entonces también lo vamos a proyectar dentro de nuestra representación estereonet, así como un punto. Y entonces, por aquí a la izquierda tenemos un ejemplo. Tenemos un plano con rumbo norte-sur, azimut 0, y aquí el centro de este Leonet. Entonces tenemos un buzamiento de 60 grados. Y entonces el polo de nuestro plano pasa por un punto que se encuentra a los 90 grados, así, desde la posición la más avanzada de nuestro plano, entonces de su curvatura. Cuando la curvatura alcanza 0, no sé si me explico bien, con este 0 así, es la derivada que alcanza 0, cuando básicamente tenemos una tangente aquí que sea como plana en este caso. Pero entonces así se encuentra nuestro polo a nuestro plano y entonces cualquier plano válido que pasa por este polo es perpendicular a nuestro primero plano. Entonces, todos los que ven aquí el plano 1, 2, 3, aquí, todos esos planos son perpendiculares al primero plano. ¿Por qué? Porque entonces pasan por el polo del plano A y son planos de verdad. Y cuando digo de verdad es que entonces si hago la línea entre los dos puntos así de mi plano, las dos extremidades que vemos aquí, esta línea recta pasa por el centro del estereonet. Cualquier plano que no tiene eso
no es un plano que vamos a usar dentro de nuestras representaciones. No es válido. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hacen los dibujos de esos planos, que sea el caso, si no, eso no es válido, no vale. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí para el plano 3, para el plano 1 tenemos algo así. Up. Entonces ven también que pasa por el centro. Entonces es un plano válido, pasa por el polo del plano A, entonces es perpendicular al plano A. Si les parece como claro esta cosa con los planos y el polo de nuestro plano. Sí, aunque yo no entiendo dibujan los otros dos planos perpendiculares, cómo uno los puede, pues sí, dibujar. Um, el plano perpendicular es sencillamente un plano válido que pasa por el polo del otro plano. Es así de sencillo. Por ejemplo, si yo hago los polos de mis otros planos 1, 2, 3, el plano 1 va a tener un polo que es más o menos aquí, y entonces el plano A pasa por el polo del plano 1. También para el plano número 2, el polo del plano 2 va a ser más o menos aquí, y el polo del plano 3 va a ser más o menos en esta parte aquí. Entonces, cuando dos planos son perpendiculares entre sí, es que pasan por el polo del otro plano. ¿Sí? Ok. Bueno, intentas hacerlo como unas veces y verás. Es importante para nosotros, ¿sí? Hay que saber cómo hacerlo al menos. Ok, aquí entonces, aquí hay un poco el paso a paso para hacer el polo a mano, así, básicamente tomando el plano así, rotándolo en una parte norte-sur, este-oeste o norte-sur así. Después uno cuenta para hacer como los 90 grados, poner nuestro punto y después rotar el plano en su posición original. Entonces, en este caso, para lo que vemos en la slide, vamos a obtener un polo, más o menos en esta posición. Así. Bueno, entonces aquí si yo hago una línea recta en esta dirección entre el polo y este punto que vimos antes, aquí hay 90 grados. ¿Sí? Bueno. Puf, puf. Entonces, así se obtiene nuestro polo. Entonces, si aquí tenemos 60 grados, aquí tenemos 60 grados, eso significa que aquí al otro lado tenemos 30 grados en esta parte. ¿Qué más? Puf, puf. Lo que veo aquí entonces, el buzamiento, ok, el rumbo. Entonces, eso va a ser, podemos hacer algo como a los 90 grados también en esta dirección. Ok. Bueno, ok, eso es como lo encontramos
ven como un poco las diferentes maneras para poner una línea que está con un cierto buzamiento sobre el plano. Eso es interesante, pero de hecho, para las construcciones que vamos a hacer en este curso, esta parte no la hacemos, a mano. Entonces, eso es más para ustedes si quieren saber cómo hacerlo. Bueno. ¿Por qué estamos hablando de estos planos y polos que ponemos dentro del StereoNet? Es porque para representar muchas de las fuentes de nuestros sismos vamos a usar mecanismos focales. Yo pienso que ya escucharon de estos mecanismos focales. Son las pelotas de playa que han visto en otros cursos, por ejemplo en mecánica del continuo. Y entonces ahora vamos a ver cómo construyemos estos mecanismos focales. Hay eso parte de la física de una ruptura en cizalla sobre mi plano de falla. Entonces, digamos que nuestro plano de falla es este que vemos aquí y tuvimos un sismo que ocurrió sobre este plano de falla. Aquí entonces tenemos un movimiento sinistral y entonces cuando tenemos este tipo de ruptura en cizalla sobre el plano de falla, la generación de las ondas P y S ocurren según lo que llamamos un diagrama de radiación. Así. Esos diagramas de radiación los vamos a ver al fin porque son un poco más complicados, pero entonces eso quiere decir que las ondas no tienen la misma amplitud en todas las direcciones y no tienen la misma polaridad en todas las direcciones. Entonces, en general, para este caso, por ejemplo, se ven como mariposas, así. Entonces, tenemos diagramas de radiación de esta forma, así, y esta forma, así. Tenemos partes donde el movimiento es positivo, entonces hacia arriba. Tenemos partes donde el movimiento es negativo, hacia abajo. Entonces, tenemos dos cuadrantes positivos y dos cuadrantes negativos, así, para la onda P. Hablo principalmente de la onda P en este caso porque es el tipo de dato que se usa más a menudo para calcular y dibujar nuestros mecanismos focales. ¿Qué más? Entonces, hay un poco de terminología en todo eso. Los cuadrantes positivos son compresionales. Entonces, esos dos son compresionales. Y los cuadrantes con polaridades negativas son dilataciones, así, up en dilatación. Hay como puntos aquí para las ondas P, direcciones en donde tenemos 0 de amplitud aquí. Se llaman los planos nodales, así. ¿Qué más para eso? Sí, normalmente donde hay estos movimientos positivos son de colores dentro del mecanismo focal y donde tenemos el menos, entonces
tenemos cuadrantes blancos, así. Y la última cosa que puede ser un poco confusa es que entonces los ejes de presión quedan en los cuadrantes blancos. Tenemos la presión aquí y los ejes de tensión entonces quedan dentro de los cuadrantes de colores. Así. Es confuso porque el eje de tensión queda dentro de los cuadrantes compresionales y los ejes de presión quedan dentro de los cuadrantes en dilatación. Puede ser un poco confuso porque obviamente esas cosas de presión y de compresión, pero hay que ver, básicamente hay dos puntos de vista. Hay el punto de vista del observador que está, por ejemplo, aquí y que va a ver la llegada de las ondas. Las ondas que provienen de cuadrantes en compresión lo van a comprimir a él, entonces lo van a levantar así. Las ondas que provienen de los cuadrantes en dilatación, los que tienen movimientos o polaridades negativas, se van hacia afuera. Entonces es como si tuvieras primero una dilatación del punto de vista del observador aquí. Pero del punto de vista de la fuente, entonces vemos que estamos comprimiendo o empujando así en esta dirección. Entonces, tiene sentido de tener el eje de presión en esta dirección. Y estamos escapando en esta dirección así, y entonces es por eso que tenemos los ejes de tensión en esos cuadrantes. Entonces, esta terminología puede ser un poco confusa, pero hay una terminología que corresponde a lo que vemos en la estación de sismológica y hay otra que corresponde a lo que tenemos cerca de la fuente, básicamente. Puf, puf. Entonces, si tienen preguntas sobre eso, si quieren otras explicaciones, entonces les puedo como decir de nuevo. Bueno, aquí tenemos otra gráfica que nos muestra algo similar con el movimiento sobre la falla, unas partes en compresión, entonces los dos cuadrantes en compresión y los dos cuadrantes en dilatación. Entonces, aquí tenemos entonces los planos nodales que corresponden en mi representación de pelotas en estos planos aquí. Bueno, aquí entonces en negro tenemos los cuadrantes en compresión, donde tenemos las polaridades positivas y dos cuadrantes blancos que corresponden a las dilataciones y entonces los movimientos hacia abajo. De los dos planos nodales hay un plano de falla y un plano auxiliar. Entonces, pienso que hablaremos de nuevo de esos dos planos, pero debido a la física de la propagación de nuestras ondas y entonces de nuestros diagramas de radiación,
solamente con nuestra pelota de playa no podemos decir si si un plano es el plano de falla y el otro es el plano de auxiliar. Necesitamos más información. Ok, aquí vemos un poco cómo se reponen estas, ¿cómo decir? Necesitamos siempre poner estas líneas que corresponden a las trayectorias de propagación de ondas. Necesitamos ponerlas sobre nuestra proyección estereográfica. Y entonces, lo que tenemos que hacer, tenemos el sismo aquí y necesitamos saber por dónde se fue nuestra onda, en cada vez. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener un punto aquí, un punto aquí, un punto aquí, aunque según el plano nodal, aquí vamos a tener una amplitud igual a 0. Los que se van por arriba necesitan reponerse en la proyección como inferior de nuestra esfera, entonces hay que como hacer esta translación y así entonces poner las partes negras y blancas dentro de nuestro mecanismo focal. Ok. Hay cosas que les voy a explicar, pero que no hacemos a mano, porque hay cosas que se necesitan generalmente computadores para calcular, y una de esas cosas es el azimut y el ángulo que tenemos aquí que se llama el takeoff angle, que necesitamos para poner la posición de las polaridades en el diagrama estereográfico. Entonces, les muestro cómo se hace como el concepto, pero normalmente se usan computadores para hacer estas partes. Básicamente para calcular el ángulo de takeoff, el takeoff angles. Bueno, normalmente primero se hace el picking de las ondas y se anota las polaridades. Después se localiza nuestro sismo y con la localización obtenemos el azimut y el takeoff angle que corresponde a esta estación y lo vamos a poner dentro de nuestro diagrama estereonet. Aquí lo tenemos, los ángulos de takeoff son estos, son como entre esta recta que va hasta el centro del planeta, entonces el vertical, hasta entonces la trayectoria de la onda que se va de nuestro sismo. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una manera de calcular la distancia que necesitamos poner para calcular a mano la posición de nuestra polaridad, pero en general, como les mencionaba, eso se hace con el computador porque necesitamos y hay que calcular la trayectoria de las ondas para obtener este parámetro. Bueno, aquí es para el azimut. Si quieren cómo hacerlo también a mano, aquí con
delta tenemos una estimación de la distancia y con la otra fórmula tenemos el azimut entre el epicentro y la estación. Bueno, lo más importante, lo más interesante para ustedes es cómo hacer nuestro mecanismo focal una vez que repusimos todas las polaridades dentro de nuestro diagrama estereonet. Entonces, en los puntos así blancos son las polaridades negativas y los puntos negros son las polaridades positivas, así. La idea, entonces, después es de elegir dos planos que son perpendiculares entre sí, que delimitan lo mejor posible las polaridades positivas y negativas. Entonces, lo que van a hacer la próxima vez, como conmigo presencial, vamos a utilizar unos ejemplos de las polaridades y intentar hacer eso. Entonces, hacen un intento con un plano como este, que parece que separa bien ya una parte de las positivas y las negativas. Y una vez tenemos este primer plano, encontramos el polo de nuestro primer plano y hacemos un segundo plano que pasa por el polo aquí y que entonces es un plano válido y que separe lo mejor posible las positivas, las polaridades positivas y negativas. Y obtenemos un resultado como este. Si hicimos bien nuestro trabajo, entonces tenemos las polaridades positivas, entonces en dos cuadrantes, así, entonces tenemos aquí este cuadrante, tac, 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 toda esta parte. Y entonces, estos son como nuestros cuadrantes negros y en los otros cuadrantes tenemos las polaridades negativas y entonces nuestros cuadrantes blancos. Y aquí entonces terminamos la construcción de nuestro mecanismo focal. Después se puede usar para interpretaciones que llamamos sismotectónicas, pero eso, el primer paso es la construcción de nuestro mecanismo focal. No sé si tienen preguntas o si entendieron bien la construcción de nuestros mecanismos focales a mano. Ok, bueno, entonces, si hay como pequeñas preguntas o malentendidos, de toda manera haremos uno o dos ejemplos la próxima vez para entonces ver si todo está bien en presencial. Bueno, entonces, ahora para completar un poco la representación, obtuvimos nuestro mecanismo focal como este, por ejemplo,
y lo único que nos queda es poner los ejes de presión y de tensión. Entonces, para hacer eso es sencillo, hay que tener los dos polos de nuestros dos planos, hacer el plano que pasa por los dos polos así, y ponemos en la mitad de cada cuadrante el eje de presión en la parte blanca y el eje de tensión en la parte negra. Entonces, y ya tenemos nuestros ejes de presión y de tensión. Bueno, puf, puf. Ok. Aquí tenemos unas cosas, ahora un poco más de interpretación. Los mecanismos focales normales, entonces que corresponden a fallas normales, por ejemplo, tienen el blanco en la mitad, porque tienen la presión aquí vertical, ¿sí? Aquí corresponde a la dirección de mayor esfuerzo, entonces el esfuerzo principal mayor, y entonces en el caso de los contextos en extensión, eso es el vertical. Para la parte inversa, así, la parte de color es en la mitad, aquí. Entonces, tenemos los ejes de presión en los bordes, así, y la tensión aquí en la mitad. Es normal, ¿sí? Cuando estamos haciendo una falla inversa, lo que comprime más, en este caso, son los bordes, así, para tener nuestra compresión y el movimiento de la falla inversa. En el caso de las fallas de rumbo, entonces tenemos la presión también el blanco y la tensión en las partes de color, así. Obviamente puede ser un poco más complicado cuando tenemos un movimiento sobre el plano de falla que es no sencillo, que no es como completamente vertical, completamente horizontal, pero que tiene un pequeño ángulo y entonces la mayoría de los casos tenemos algo oblicuo como lo que vemos aquí en este um, mecanismo focal. Con este mecanismo focal oblicuo, ¿qué tipo de falla o de mecanismo me dirían que eso corresponde? ¿Qué tipo de mecanismo es? ¿Es normal, inverso, dextral, sinistral, oblicuo con una parte de estas cuatro partes que me pueden decir con este mecanismo focal? ¿Alguien tiene una idea?
Ok, inverso. Sí, eso como es un de los componentes, pero ¿es el único componente o hay más? Sí, exacto, tenemos algo de inverso con, con un componente de rumbo y básicamente sin saber cuál plano nodal corresponde al plano de falla, no podemos decir si es algo dextral o algo sinistral, porque básicamente si digamos que este plano aquí es el plano de falla, entonces tuviéramos un movimiento así. Siempre las flechas van del blanco al negro, así. Y entonces, si eso, el caso 1, eso es el plano de falla, tenemos algo dextral, entonces, y si tenemos entonces este plano como el plano de falla, entonces el movimiento es este, así, y entonces el movimiento es sinistral. Entonces, la parte inversa es seguro, pero la parte de rumbo hay que conocer cuál plano de falla corresponde a cuál plano nodal, básicamente. Hay diferentes maneras de hacerlo, por ejemplo, conociendo la geología de la zona, si hay rupturas en superficie, si hay réplicas que se agrupan en una cierta dirección, y hay otros procesamientos sismológicos que existen también para hacer como una proposición de cuál plano es el plano de falla. A veces no es posible, a veces no es posible saber cuál es cuál. Aquí entonces tenemos una serie de mecanismos focales. Por ejemplo, si les pregunto qué tipo de mecanismo focal tenemos aquí, ¿qué me dirían? Sí, normal, perfecto. Si yo tomo este mecanismo focal aquí, ¿cuál sería el mecanismo en este caso? Sí, strike slip, transformante de rumbo, exacto. Aquí tenemos en estas partes, aquí entonces tenemos muchos de rumbo que me pueden decir por qué tenemos estas fallas, por qué tenemos estos mecanismos focales en estas partes. Son bordes de placa, pero puedes como darme un poco más de precisión. Sí, pero entonces tenemos partes así que dices transformantes, divergentes, así entonces la parte de la dorsal, y entonces en los bordes, como lo que me mencionabas, aquí tenemos las fallas transformantes o de rumbo que me mencionaban, y entonces son los que corresponden a estos mecanismos focales. Tenemos muchos, ¿sí? Tenemos un arresto en estas partes y en estas partes.
Entonces, es que en el caso de la sismicidad cerca de las zonas transformantes, así, la sismicidad en general es de más alta magnitud que lo que está pasando cerca de la dorsal en la parte divergente. Entonces, no tenemos tantos sismos en estas partes, más en las zonas transformantes en los bordes. Aquí tenemos, puff, puff, en esta parte tenemos muchos mecanismos focales de un cierto tipo. ¿Les parece lógico? Sí, son inversos. Y entonces, ¿qué tipo de zonas tenemos cerca de estos mecanismos focales? Ah, sí, no había visto tu comentario anterior. Sí, exactamente. Entonces, tenemos las Himalayas, pero más entonces en esta parte. Aquí tenemos otra cadena de montañas. Pienso que aquí tenemos el Zagros, pero entonces en ambos casos sí estamos en contextos de colisión, entonces de compresión. Entonces son inversos. Eso es bueno. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos otra parte que corresponde a otros mecanismos focales en compresión, entonces con fallas inversas, entre comillas, porque aquí estamos en la zona de subducción, algo muy parecido a lo que tenemos aquí en Chile, entonces otro contexto en compresión. Bueno, entonces así tenemos para nuestros mecanismos focales. Vimos un poco cómo los construyemos y cómo normalmente los interpretamos o lo que representan. Lo importante es que entonces estos mecanismos focales funcionan muy bien para representar sismos de cizalla, así. Entonces, un movimiento sobre un plano de cizalla, así, pero no funcionan muy bien para muchos eventos que no son de cizalla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es mirar otra representación de las fuentes de los sismos, pero una representación que es un poco más completa, en lo que llamamos el tensor de momento, el moment tensor de nuestras fuentes sísmicas. Entonces, ¿qué ponemos dentro del tensor de momentos? Son pares de fuerzas. Entonces, son pequeños dipolos así de fuerzas que sean pares así que corresponden a movimientos de cizalla así
o pares de fuerzas que corresponden a cambios de volúmenes, así, que pueden ser como positivos o negativos, eso depende de la fuente, pero entonces tenemos esas dos partes. Normalmente podríamos también tener fuerzas únicas, entonces como un empuje aquí o como hallar también algo, pero no entra dentro del tensor de momentos porque no podemos tener torques o rotaciones dentro de nuestro tensor de momentos. Entonces, se quedan afuera normalmente estas fuerzas únicas y se integran dentro de la descripción de las fuentes de unos eventos, pero muy especialmente, por ejemplo, para eventos que corresponden a deslizamientos de masa o erupciones o, por ejemplo, impactos de meteoritos. Entonces, un término que es súper importante es este término de double couple, doble cupla. Entonces, en español, este doble cupla es como representamos la fuente de los sismos que ocurren así de cizalla sobre un plano. Entonces, ¿cómo hacemos? Tomamos dos pares de fuerzas así de cizalla que ponemos a 90 grados entre sí. Entonces, obtenemos una representación con dos pares o dos cuplas, entonces por eso que se llama doble cupla. Entonces, y en inglés double couple. Entonces, aquí tienen un ejemplo para una cosa de cizalla que vemos aquí. Y normalmente lo que hacemos es que hacemos flechas así, una cupla, y así para la otra cupla. Entonces aquí tenemos los dos. Bueno, ahí no hay como, para las cuplas, aquí no hay otras opciones, ¿sí? Necesitamos tener como las flechas que van como en la misma dirección, que están como en el mismo cuadrante. Entonces aquí van hacia aquí, así. Entonces tenemos la flecha así, tenemos el cuadrante con la presión, entonces con las colitas de las flechas. Aquí entonces tenemos la tensión de nuevo con las flechas que van hacia afuera y aquí la presión, al otro lado, con las colitas de las flechas. Entonces, y eso corresponde a nuestra doble cupla para nuestro sismo de cizalla. Si tenemos cosas de volumen, por ejemplo, otros tipos de fuentes sísmicas, vamos a intentar poner estos tipos de cuplas dentro de nuestra fuente sísmica. Aquí tenemos entonces el tensor de momento para nuestros sismos. Es lo que llamamos básicamente una definición completa de la fuente sísmica. No hay las fuerzas únicas adentro, pero todo lo demás hay, entonces podemos hacer cizalla, podemos hacer cambios de volúmenes, podemos hacer combinaciones de cambios de volúmenes con cizallas, entonces con este tensor podemos hacer todo eso. Lo único que no podemos hacer son
las cosas que hacen las fuerzas únicas, como empujar o hallar entonces dentro del medio. Nuestro tensor, lo vemos aquí, es este M con este tensor es simétrico, entonces eso igual eso. Tenemos en la diagonal las partes volumétricas, entonces, y afuera de la diagonal las partes de cizalla, como los tensores de esfuerzos y de deformación también, si se acuerdan. Si tomamos los valores propios y vectores propios de M, vamos a encontrar las direcciones y los valores de los ejes de presión y de tensión. Y un eje neutral en la mitad. Aquí vemos los diferentes ejes o los diferentes cuplas, las diferentes cuplas de fuerzas. Entonces, para los diferentes ejes de nuestro referencial cartesiano. Entonces, aquí tenemos movimientos así, 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 de esta manera, así. Entonces, ven los diferentes tipos de movimientos de cizalla que podemos obtener. Bueno, entonces la próxima vez haremos una pequeña práctica con los mecanismos focales y terminaremos entonces la presentación sobre el tensor de momento, la representación más completa de nuestras fuentes sísmicas. No sé si tienen una pequeña pregunta o comentario antes de terminar. Bueno, entonces tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. Y para los que están como haciendo sus propuestas de tesis, que intenten como hacer algo bien, bien completo para que lo podamos revisar la próxima semana. Entonces, hasta la próxima semana. Sí, exacto. Mañana a las 9, cerca del Bobo. Entonces, nos vemos allá. Bye, bye. Chao, chao.